Usted, desde luego, me va a decir que económicamente es mucho y que es necesario, pero yo le voy a hablar también un poco de posición política. Dígame cuál es, a su juicio, el futuro de la izquierda latinoamericana, en general del mundo, pero díganos desde su óptica latinoamericana, transatlántica, ¿cómo es el futuro de la izquierda allí? No, yo realmente no me atrevería a dar una respuesta a una pregunta de esa complejidad política, porque yo no soy un experto en temas políticos latinoamericanos. Mi tema es el tema económico, no el tema político propiamente, y por lo tanto me es muy difícil entrar en una temática de ese orden. En economía lo tiene claro, el futuro será que los países vayan adoptando, digamos, recetas del orden intervencionista, estatalista, que usted defiende como... Yo creo que en América Latina en este momento hay varios países que han tomado medidas de recuperar una serie de recursos naturales, una serie de facilidades que se habían ido perdiendo en todo el proceso neoliberal en América Latina y que realmente afectó a los países de América Latina. Y hoy los países de América Latina tienen una situación, diríamos, en el plano económico que está mejor que el resto del mundo, yo diría. No solo, y en uno de los temas esenciales son los temas de las políticas sociales, es decir, de que la población sea partícipe y reciba parte de los beneficios de lo que esos gobiernos están haciendo. Usted a las 11:30 de la mañana, nos consta, va a reunirse con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, que ya sabe que es además coordinador de Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía, Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía, nuestra comunidad autónoma en la que estamos. Ya saben que es, se lo digo ya, la más latinoamericana que tiene España, por encima incluso de Canarias, no crea, que muchas veces nos dicen, no, los canarios que están más cerca. Mire, de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía, muchísimo tiempo ha comparecido en primera línea política este señor que está a mi izquierda, que es Felipe Alcaraz, que seguramente tendrá muy interesante pregunta que hacerle, igual que nuestros demás contertulios, Juan Ojeda, Javier Aroca, Pepe Fernández. Cuando queráis, si quieres, Felipe, empezamos por ti. Bueno, yo en este tema no soy juez y parte, soy parte. Y parte muy decidida de la Revolución Cubana y de Cuba. Muchas gracias. Por eso no soy muy objetivo. Yo estoy enamorado de Cuba con muchos andaluces, ¿no? ¿Y quién no? Pregunto yo. A ver. Incluso Fraga estaba enamorado de Cuba. El tema es que aquí estamos teniendo como modelo a la recuperación frente al neoliberalismo de toda Latinoamérica. Allí los Chicago Boys entraron a saco y sometieron a todo aquello al neoliberalismo. Y poco a poco Cuba ha sido un referente de la alternativa enorme que se está dando, liberándose de esta política de ajuste durísimo de Friedman y compañía, y está teniendo una cara distinta, no solo Venezuela, sino muchos países más. Y en este momento estamos aquí con los Merkel Boys sufriendo esa situación, con la deuda, y entonces vamos a ver si Europa empieza a reaccionar y se libera de esta política de ajuste durísimo del Fondo Monetario Internacional. Ustedes no dependen del Fondo Monetario Internacional, ni de la deuda pública. Yo quería hacerle esa pregunta. Sí. Su independencia que les mantiene con un nivel de cultura. A veces se compara la cultura y la sanidad de Cuba con Suecia. Hay que compararla con el entorno, y es la mejor de toda la zona, de todo el entorno, ¿no? ¿Ustedes qué relación tienen a nivel de deuda con el Fondo Monetario y este tipo de relaciones neoliberales? Nosotros en el año 1964 nos retiramos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y no hemos nunca estado interesados en recuperar esa membresía. Pensamos que es una organización que está dominada por los Estados Unidos. Y por lo tanto no nos interesa a nosotros para nada. Y esa es la situación con relación al Fondo y al Banco Mundial. Más preguntas, Juan Ojeda. Lo que pasa en Estados Unidos me imagino que le interesa a ustedes, porque en función de quién mande y las políticas que haya, las políticas y políticas económicas de Estados Unidos, me imagino que le afecta. ¿Están ustedes decepcionados con el mandato de Obama? ¿Y quién le gustaría que ganase las elecciones las próximas? ¿O les da exactamente igual que con el Fondo Monetario? A mí me da exactamente igual, porque no va a cambiar nada. Obama no ha cambiado nada. Analice, ¿qué ha hecho Obama? Carril 2 de la Torricelli, ¿usted lo conoce? El Carril 2 de la Torricelli, influir sobre la sociedad cubana para cambiar el socialismo en Cuba. Eso es lo que él ha hecho. Más nada, él no en lo que es la parte del bloqueo económico no se ha movido en absolutamente nada, es más, peor. El gobierno de Obama ha sido el gobierno que más medidas ha tomado desde el punto de vista de multas y sanciones a entidades como bancos internacionales por hacer operaciones con Cuba. Más que otros gobiernos que supuestamente deben haber sido más hostiles hacia Cuba. En realidad nosotros nos hemos acostumbrado a vivir con la hostilidad de los Estados Unidos. Desde el principio de la revolución. Y para nosotros eso no es un problema. Por lo tanto, el que gana las elecciones de los Estados Unidos con nosotros no es significativo. Dígame, si se encuentra con un cubano o una ciudadana cubana que resulta que piensa que la organización de las economías mixtas en los regímenes democráticos habituales
en Occidente, digamos, en Europa y en Estados Unidos, ¿le parece bien? ¿Usted qué diría? ¿Que está cometiendo que usted no le permitiría la opción? No le diría, no, esa opción no es razonable, te falta cultura o te falta... No, yo le explicaría la situación de mi país, porque cada país tiene una situación particular. Pero vamos a pensar en una persona de Cuba que lo conoce bien y que dice, no estoy de acuerdo con usted. ¿Qué ocurre? Yo trataría de convencerle que está equivocada. ¿Y si no la convence? Bueno, pero eso es imposible, imagínese. ¿Usted en qué país? Imposible no convencerla. ¿En qué país usted conoce que existe un 100% de unanimidad en los criterios con relación al propio desarrollo del país? Claro, pero aquí quien discrepa de otro va, lo dice y no ocurre nada. Tiene después un reflejo en resultado político y ya está. Pero en Cuba discrepar se puede. Felipe, discrepar se puede. Claro, sí se puede. Pregúntaselo a Pablo Milanés. Sí. Claro que se puede discrepar en la calle. Eso y hay que... gente que va por la calle y te critica ciertas medidas del gobierno. Sí, sí. Pero es que se está vendiendo una imagen de Cuba que no se corresponde con la realidad. No se corresponde. Y el capitalismo ha conseguido que se identifique democracia con mercado libre. Allí donde hay mercado planificado no hay democracia. Bueno, allí donde hay mercado libre, como en España, que se meta después el pluripartismo, etcétera, sí hay democracia. Hay mucha confusión en estos momentos. A ver, más voces. Javier Aroca. Yo sé que en Cuba se sigue muy de cerca la política española en general, toda, ¿no? Incluida hasta la política rosa, ¿no? Se sigue de manera muy directa, la cual pone de manifiesto lo cerca que viven nuestros pueblos. Probablemente usted sepa también de que nuestro más alto tribunal, el Tribunal Supremo, y el órgano de gobierno de la justicia española, el Consejo General del Poder Judicial, pues andan metidos en un lío que involucra ni más ni menos que a su presidente por unas salidas, pues, festivas, diría yo, con un gasto importante, y se acusa a los responsables de la justicia española de practicar una cosa que se llama aquí la semana caribeña. Es decir, que se trabaja solamente 3 días a la semana y el resto, pues uno se dedica a otros menesteres, desde luego menos edificantes. Dígame usted, ¿de verdad que en Cuba se trabaja solamente 3 días a la semana? No, eso no es así. Eso es una falsedad tan falsa como siempre esas cosas. Es decir, en Cuba se trabaja como en cualquier país. Hay gente que trabaja todos los días a la semana, como todo el mundo. Y hay gente que trabaja 2 y 3 días a la semana. Eso depende del tipo de actividad de empleo que tengan. Es decir, como en cualquier país. Yo no le veo ninguna cosa muy especial. Lo que sí le puedo decir que en Cuba sí, España es un país muy importante. España es nuestro tercer socio comercial. Participa en aproximadamente 50% de las inversiones extranjeras que hay en Cuba. Representa la Unión Europea casi el 50% del turismo en Cuba. Y España tiene un pedazo importante entre la Unión Europea y ese turismo. Y además las relaciones con España en el plano económico y comercial son amplias porque España está vinculada a muchas actividades en el país. Puede ser que haya incluso países que tengan un mayor volumen de comercio con Cuba, pero sin embargo está más concentrado en determinados sectores o determinadas áreas. Los 2 países que tienen más amplitud en las relaciones desde el punto de vista de su participación en toda la economía cubana son China y España, yo diría. Entonces, si los jueces trabajaran aquí como se trabaja en Cuba, seguramente nos iría mejor, ¿no?, en la justicia, ¿no? Aunque no sea una cuestión... No le puedo decir, eso es un tema que lo deben saber los españoles mejor que yo. Qué elegante, señor Betancourt. Gracias. Pepe Fernández. Señor Betancourt, yo empecé diciéndole que estoy en contra del bloqueo. No porque se castigue al régimen de Cuba, sino a los cubanos. Claro. Pero a mí me ha sorprendido cuando habla usted... Contra el bloqueo, perdóname, Pepe, conviene quizás recordarlo alguna vez, contra el bloqueo estaba Franco, Efectivamente. Contra el bloqueo estaba Franco, nadie apoya el bloqueo. A eso voy justamente. Cuando usted decía que tienen su propia democracia, a mí, yo creo que, se puede jugar con las palabras, pero yo recuerdo a otro gallego que nos gobernó a los españoles durante 40 años y que instauró aquí también una democracia orgánica, partido único, movimiento nacional, había periódicos, todos pensaban exactamente lo mismo, se metía en la cárcel a los disidentes, a los que no opinaban como el régimen, y eso me recuerda bastante lo que está pasando en Cuba. Usted está desmintiendo aquí algo que pretende que nos lo creamos y usted me va a perdonar, pero a día de hoy la comunicación en el mundo funciona al minuto y no nos va usted a hacer comprender que en Cuba no están pasando cosas, como por ejemplo represión directa a personas que piensan de forma distinta a como piensan los miembros del Partido Único de Cuba, ¿no? Entonces, entiendo que su papel es un poco complicado, ¿no? ¿Pretende usted que nos lo creamos? Yo estoy convencido de lo que le estoy diciendo. Usted puede tener su criterio.
No respetarlo, no. Información. Porque no información desde muy lejos. Información desde muy lejos. No, y de gente que va y viene. No, pero yo quisiera, lo mejor que pudiera hacer es ir y ver con sus propios ojos, no lo que le digan, sino lo que vea. Y cuando usted camine por las calles de La Habana, se dará cuenta que en las calles de La Habana no hay problema ninguno. No, en las calles no. Sí, en las calles de La Habana se dará cuenta que no hay problema ninguno. Pero Se dará no cuenta permiten, que usted puede transitar a cualquier hora del día y de la noche sin que le ocurra absolutamente nada. Pero ustedes no permiten que se monte una emisora de radio, un periódico que funcione en libertad. Algunas personas que tuitean desde La Habana tienen verdaderos problemas con las autoridades cubanas. Mucha gente que tuitea en La Habana no tiene problemas. Los que tienen problemas son los que financian los gobiernos extranjeros. Eso sí tienen problemas. Y los que quieren hacer actividades, como usted le dice, disidentes, que no son tales disidentes, son mercenarios porque el gobierno extranjero le paga para que hagan esa actividad. Eso también debe saberlo usted, está bien informado, que parece que no lo está. Bien, bien. Dicho lo cual, ha quedado bien clara la pregunta y desde luego bien clara la respuesta. ¿Sabe usted? Hay incorporado en el lenguaje de muchísimos países, no solo de España, un sentido de la discrepancia que no es el que podemos señalar con la acción de Pablo Milanés expresando sus discrepancias con el gobierno cubano. Yo creo que la discrepancia de los regímenes habitualmente llamados democráticos consiste en que alguien pueda decir, y decirlo con su voto, no quiero a ese gobierno, quiero a otro. Y esto no puede ser entendido como un delito. Y esto parece un establecimiento que quizá convendría que fuésemos teniendo por universal, al menos como un pequeño paso. Y claro, quizá nos falta lo que usted dice de estar en las calles de Cuba. Ojalá pudiéramos hacerlo muy a menudo. No tiene nada que se lo prohíba. Porque nos encanta Cuba y todo lo que a Cuba nos A Cuba puede ir recuerda. Cualquiera, incluyendo los americanos. Lo que no lo dejan ir, pero pueden ir. Y algún parlamentario al que se le prohíbe la entrada alguna vez, ¿no? ¿Ha pasado? Puede pasar. Habrá que ver qué fue lo que hizo. A lo mejor habló Representante contra el del pueblo gobierno de Cuba. español. Bueno, o a lo mejor fue irrespetuoso con las autoridades cubanas. Vale. Que no es lo mismo que hablar mal de Cuba. Señor Betancur, ha sido un auténtico placer. Perdone nuestra impertinencia de preguntarle lo que nos parece acostumbrado. necesario. No hay preguntas indiscretas, Bien, solo de la acuerdo. respuesta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Créanos de verdad que es un placer tenerle aquí. Yo le agradezco muchísimo la oportunidad de venir aquí en un programa como este, de la calidad de la audiencia que tiene para poder expresar nuestros criterios, porque nosotros no expresamos nuestros criterios por ningún medio en España directamente. Me parece que es la primera vez que estamos haciendo esto desde el punto de vista sobre todo de lo que es la actualización del modelo económico cubano. Y creo que es un error nuestro no haberlo hecho antes. Y nos ha parecido Y hay muy que continuar interesante. haciendo para que la gente pueda tener toda la información que se requiere. Nos ha parecido muy interesante esto de incorporar iniciativa privada pero sin ir a economía mixta. Eso es una cosa que habrá que ir viendo cómo se plantea en la realidad. Gracias por venir a intentarlo explicar para la audiencia de Andalucía. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a nuestros contertulios, como siempre, Pepe Fernández, buenos días. Buenos días. Gracias, Javier Aroca. Juan Ojeda, muchísimas gracias.